desde que existe este problema de hace mucho tiempo, los cambios son estructurales, ¿no? Necesitamos cambios estructurales en el sistema y políticas que ayuden. Hay que darle la bienvenida ya a Javier Llamoso, exdecano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima. Muy buenas noches, bienvenido Exitosa, cuánto gusto. Buenas, buenas noches y bueno, para hablar sobre ese tema que es un problema que ya lo tenemos hace muchos años. En 2006 se formó una comisión que es contra Falme para actuar, una comisión multisectorial para actuar sobre este problema que es un cáncer en la sociedad porque termina generando problemas en la salud pública, ¿no? Y en el sistema de salud la desconfianza, ¿no? ¿Cuánto se avanzó desde ese entonces a la fecha frente a esta lucha contra la falsificación de medicamentos que representan un grave atentado contra la salud pública? Sí, el monto que estima la OMS en estos momentos son de $200 millones, que aproximadamente son el 10% del mercado nacional, son $2.000 millones que mueve el mercado de medicamentos. Desde que se formó Contrafarme hasta la fecha, y lo conforma SUNAT, lo conforma la policía, la fiscalía, se han comenzado a hacer cambios en la estructura del sistema, ¿no? Y en la forma de intervención. Ya han habido varias intervenciones que el mismo ministerio ha realizado, pero si queremos realmente terminar con este problema, necesitamos cambios más estructurales en el sistema, en la regulación misma, en la forma de cómo se aperturan o hay nuevas boticas en el sistema. El problema es que necesitamos pues cambiar algunas regulaciones que no sean tan flexibles y que permitan que estas situaciones terminen sucediendo, ¿no? Así es. Y definitivamente el mercado ilegal, ¿no? El mercado ilegal, hay medicamentos que son de la policía, del Ministerio de Salud en grandes cantidades, y esto no lo saca un paciente. Esto sale del propio sistema y también hay que hacer las investigaciones para ver cómo están saliendo tantos medicamentos y que terminan en el mercado ilegal, ¿no? Así es, y todos conocemos que en el centro de Lima hay todo un edificio donde venden medicamentos y posiblemente sean adulterados. Y como usted menciona, los gobiernos locales, cuando van a dar una licencia de funcionamiento de estas boticas dentro de cada distrito, deberían verificar que los medicamentos sean de procedencia legal. Sí, es un trabajo conjunto, ¿no? Entre el gobierno local, las propias DIRIs, en Lima, si hablamos de Lima, o las DIRESas en el interior del país, es un trabajo coordinado, es un trabajo articulado que se necesita ser fortalecido, ¿no? Vender medicamentos no es como vender insumos o cualquier otra, zapatillas o perfume, no. Vender medicamentos es una cosa más seria y en cualquier parte del mundo tiene unas regulaciones bastante estrictas porque de ese producto la salud del ciudadano se va a recuperar, va a mejorar la calidad de vida, va a aliviar su dolor. Entonces es necesario que esto suceda. Sin embargo, en nuestro país es muy fácil aperturar una botica, aperturar una farmacia, no es tan complejo y ahí hay un problema grave, ¿no? Para que compitan las propias boticas con las grandes cadenas, con los precios, muchas veces, algunas de ellas, recurren a este mercado informal, van a estos lugares del Hueco, de Capop, y terminan llevándolo a lugares, a sus boticas, y en espacios formales terminan comenzando vendiendo medicamentos que son ilegales, que son de contrabando, que son falsificados, ¿no? Entonces, esta situación debe cambiar y la información de estos establecimientos lo tiene el propio Estado, pero necesitamos cambiar las regulaciones para que la situación de la venta de medicamentos sea formal y cumpla estrictamente con los requerimientos sanitarios que se exigen, ¿no? Ahora, ¿cuáles son, un poco para advertir a la población, los tipos de medicamentos más falsificados en el país? Para la OMS está, en el informe que ellos han emitido, están los antibióticos, están los antiinflamatorios, ¿no? Estos son productos que comúnmente el ciudadano consume y hasta se automedica con muchos antibióticos, ¿no? Entonces, sabemos que los antibióticos son uno de los más falsificados, entonces el ciudadano... Y es muy difícil que un ciudadano de a pie pueda reconocer un medicamento falso de uno legal. Entonces, y lo que le queda es confiar en el establecimiento donde está recurriendo. Es por eso que el ciudadano debe recurrir a establecimientos formales, que tengan limpieza, higiene, orden, ¿no? Y así es la manera de cómo podría asegurar que el medicamento que está recibiendo es un medicamento pues, que cumple con todas las condiciones sanitarias que el Estado exige, ¿no? Eso es lo que tenemos. El Estado hace sus esfuerzos, pero desde que existe este problema de hace mucho tiempo, los cambios son estructurales, ¿no? Necesitamos cambios estructurales en el sistema y políticas que ayuden. Ojo, aquí hay un tema importante. Hoy en día no tenemos una política de medicamentos. La política de medicamentos ya no está vigente
estamos sin política y es necesario que se implemente en estos momentos una política que asegure, entre otros puntos, por ejemplo, el punto de la falsificación, el comercio ilegal de medicamentos, ¿no? Ahora que hablas sobre comercio ilegal de medicamentos, hace un año dentro de la Comisión del Congreso, entiendo yo, de Defensa del Consumidor, había un proyecto de ley que impulsaba que las bodegas y los retails también puedan vender medicamentos. ¿Cuál es su opinión sobre eso? ¿Hubiese sido factible? ¿Cómo hubiese sido la cadena de conservación de algunos medicamentos, sabiendo que aquí en el Perú la población va y se automedica? Sí, cuando salió este proyecto de ley, ya se fue algunos años atrás, yo creo que el órgano, los colegios profesionales y los órganos competentes se pronunciaron porque esto no era factible, ¿no? No era factible primero porque cambiaban las condiciones. Un medicamento de venta libre, como los antigripales, los antiinflamatorios para dolores menstruales, son de venta libre y reúnen ciertos requisitos para que sean considerados de venta libre. Pero cuando se hace este proyecto de ley, el proyecto cambia los requisitos para que ingresen más medicamentos que se vendan sin receta médica y se puedan vender en los retail y los supermercados, ¿no? Entonces ahí sí tendríamos un grave problema, ¿no? Entonces el proyecto de ley no solamente cambiaba las condiciones de qué es un medicamento de venta sin receta médica, uno, y dos, los colocaba en las góndolas. Y eso iba a generar que las personas se automediquen con mucho más facilidad y sea mucho más accesible esos medicamentos que a la larga no existe medicamento inocuo. Todos tienen contraindicaciones, advertencias, reacciones adversas. Entonces, este proyecto de ley no es un proyecto de ley orientado a asegurar la salud pública, sino un proyecto de ley orientado a vender más. Y eso no fue aceptado ni por los gremios profesionales, ni por las personas entendidas en esta materia, ¿no? Y entendiéndose que estas medicinas adulteradas representan, reitero, un atentado contra la salud pública, ¿se sabe si es que hay alguna persona detenida en su oportunidad vendiendo medicamentos o falsificando esos medicamentos que haya sido sentenciada, que sirva como precedente ante este mercado negro que atenta contra la salud de los peruanos? Una de las cosas que hizo Contrafalme, porque fue un trabajo un trabajo coordinado con la Fiscalía, es que cambiaron ciertos artículos en el Código Penal. Y eso permitió ser más drásticos en las intervenciones y en los intervenidos pues tengan sanciones más drásticas, ¿no? Y sí han habido personas que han perdido su libertad por haber comercializado este tipo. Pero esto, como le digo, como consecuencia de un trabajo coordinado, ¿no? Entonces, esta situación. Bien, vamos a buscar retomar la comunicación. Ya para despedirnos de nuestro invitado, por favor, Javier Llamoso, exdecano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, y también es un trabajo de la población, Pedro, Así porque es. no podemos comprar un medicamento en cualquier lugar. Exactamente, es un tema de responsabilidad. Antes, yo recuerdo, te comprabas un paracetamol, una antalgina, un ibuprofeno, un desenfriolito, recordarás esta pastilla, en la bodega. Te la comprabas en la bodega y encontrabas la medicina junto a los caramelos, junto a los cigarros, como cualquier otro suministro. Y eres una irresponsabilidad en la automedicación. Entiendo que eso ya varió, ya cambió. Sin embargo, aún somos poco responsables cuando de comprar medicamentos se trata.